Hola, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes a todos los que estamos aquí conectados hoy. Sé que es una hora un poquito, pues bueno, de café o de siesta, según. Entonces, pues bueno, estamos aquí, pues para ver un poquito, dentro de la medida de lo posible, ¿no? Este webinar sobre, pues, el coste de no mirar más allá del perfil. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito, pues bueno, de cómo el culture fit, ¿no? Puede afectar, o sea, la selección, al rendimiento y la rotación en las empresas, ¿vale? Que es algo que, bueno, cada vez está más en alza, pero bueno, es un buen momento para hablar de ello, ¿vale? Antes de nada, pues bueno, me presento. Soy Víctor Oliva, consultor de selección en Ayanez de Recursos Humanos. Y bueno, hoy, pues como he dicho, vamos a hablar de un tema, pues lo que está revolucionando un poquito la forma en que muchas empresas seleccionan talento y gestionan su equipo, ¿no? Que es el encaje cultural o culture fit. Si alguna vez habéis sufrido, bueno, rotación temprana, tensiones tras una nueva incorporación, o habéis contratado a alguien con un currículum brillante, pero que no termina de encajar, ¿no? Este webinar, pues es para vosotros. Veremos un poquito cómo el encaje cultural no solo mejora la calidad de la contratación, sino que tiene un impacto directo y tangible, en la rotación, el clima laboral y la productividad y, bueno, al fin y al cabo, el éxito, ¿no? del equipo. Además, nombraré alguna herramienta para identificarlo y valorarlo durante un proceso de selección, ¿vale? Lo primero de todo, eh, ¿qué es el culture fit, ¿no? Este encaje cultural que estamos comentando. Eh, Cuando hablamos de culture fit, nos referimos a la compatibilidad profunda entre la forma de ser, los valores, actitudes, y modos de trabajo de una empresa, o sea, de una persona, y la cultura real que existe en la empresa, ¿no? No solo es cuestión de caer bien o tener gustos similares, es mucho más estratégico, ¿no? Y sutil. Implica cómo una persona prefiere trabajar, cómo se comunica, cómo resuelve problemas, cómo toma decisiones, qué cosas valora o prioriza, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo, una persona muy creativa que valora mucho la autonomía y la innovación constante, ¿no? Puede sentirse frustrada en una organización como muy jerárquica y reglada, aunque técnicamente sea una persona excelente, ¿no? Y por lo contrario, alguien orientado a la estabilidad, al cumplimiento estricto de normas y procesos, pues puede no encajar en un ambiente de alta presión, cambio acelerado y que haya mucha flexibilidad constante, ¿no? Esta dimensión cultural, eh, bueno, es a menudo la que determina si un empleado se siente en casa o fuera del lugar. Y esto impacta directamente en su compromiso y permanencia, ¿no? Y sus sensaciones dentro de la empresa. ¿Vale? ¿Por qué es importante hablar de esto, ¿no? ¿Por qué es tan importante este concepto? Bueno, según la empresa global de consultoría y análisis, Gallup, hasta un 70% de los fracasos en selección están relacionados con un mal encaje cultural, ¿vale? No con falta de competencias técnicas, que normalmente siempre es lo que se busca, ¿no? Que tenga estos estudios, que tenga mínimos estos años de experiencia, ¿no? Entonces, pues bueno, estos estudios reflejan un poquito cómo hay un gran porcentaje bueno, de fracaso en selección que no tiene que ver con estas competencias, ¿no? Esto, por supuesto, se traduce al fin y al cabo en costes enormes para las empresas. Pues pérdida de productividad, pues el equipo pierde tiempo resolviendo conflictos o compensando carencias, ¿vale? Después también hay un desgaste, ¿no? del equipo, el ambiente se tensa, baja la moral y aumenta el estrés al fin y al cabo. También, pues bueno, se produce una rotación prematura, ¿no? Incorporar y formar a alguien cuesta tiempo y dinero que se pierden si la persona se va pronto, ¿no? De poco me sirve formar a alguien en mi empresa en lo que tenga que formarle, ¿no? Ya sea pues a nivel comercial, a nivel ingeniero, o sea, cualquier nivel, si a los 3 meses después de volcar un poquito ese tiempo, ese esfuerzo y ese dinero a lo mejor en el que no está siendo productivo y se me va, ¿no? La persona. Pues bueno, este coste también es grande y después, por supuesto, también tiene un impacto en clientes y proyectos. Es decir, cuando hay un mal clima pues la atención y la calidad también se resienten. No solo
la persona en sí que se ha incorporado y no encaja perfectamente, sino también pues, el resto de compañeros que a lo mejor también pueden sentir esa tensión, ¿no? en el ambiente laboral. Un caso real para, pues, bueno, para ilustrar que es muy probable que conozcáis, ¿vale? Una empresa contrata a un perfil técnico brillante, ¿no? Con un currículum que sobre el papel, bueno, perfecto, ¿no? Todos los estudios, toda la experiencia, ha tocado empresas de la competencia que justo hacen algo parecido a lo nuestro, ¿no? Pero con una actitud muy individualista y que, bueno, que poco colaborativa, ¿no? Pues en solo 3 meses comienzan los conflictos internos, bloqueos en tareas y finalmente la persona sale por propia voluntad, ¿vale? Esto no es una cuestión de falta de habilidades, sino de una desconexión con la cultura del equipo, ¿vale? Que valora la colaboración y el trabajo en grupo por encima de un desempeño individual, ¿no? Que sería este caso. Más razones para, pues bueno, cuidar un poquito el encaje cultural en este sentido, ¿no? Como hemos hablado, pues bueno, reduciríamos la rotación cuando los empleados sienten que encajan culturalmente, tienen mayor sentido de pertenencia y permanecen más tiempo, ¿vale? Esto es así, e incluso por encima a lo mejor de lo que viene a ser las condiciones laborales puras, que puede ser horario, salario, seguro médico, ¿no? Si la persona se siente parte del equipo, ¿no? Y lleva los colores, por así decirlo, pues es mucho menos probable que se vaya, ¿no? También fomenta la innovación y la colaboración. Al compartir valores y formas de trabajo, pues genera confianza, ¿no? Y seguridad para, pues, aportar ideas nuevas. También, por supuesto, sobre decirlo, mejora el clima laboral, la cohesión y satisfacción aumentan cuando pues, hay un alto alineamiento cultural en este sentido. Y por supuesto, adaptabilidad y, bueno, y resiliencia, pues cuando los equipos están alineados, se adaptan mejor a cambios, desafíos, porque bueno, comparten un poquito la visión y propósito de la empresa, ¿no? Todos en el mismo barco. Y por último, pues bueno, mejora el rendimiento, ¿no? También huelga decirlo, pues cuanto más motivación y compromiso, pues mejor, ¿no? Y esto está directamente ligado pues, a sentirse parte de la cultura de la empresa, ¿vale? Ahora, bueno, vamos a hablar un poquito de la pregunta, ¿no? ¿Conoces la cultura real de tu empresa? ¿Vale? Aquí me gustaría hacer una distinción fundamental, ¿vale? La cultura declarada no siempre es la cultura vivida por los trabajadores, ¿vale? No basta con tener valores bonitos en la web o en una presentación corporativa. Lo que importa es lo que sucede realmente día a día, lo que se premia, cómo se toman decisiones y cómo se lidera en la práctica, al fin y al cabo. Os propongo un ejercicio, ¿vale? Pensad ahora mismo 3 palabras, ¿vale? 3 palabras que describan la cultura real de vuestra empresa o de vuestro equipo, ¿vale? Pensadlo un poquito y cuando las tengáis, después, no tiene por qué ser ahora, ¿no? Pero podéis preguntar después a compañeros o colaboradores o pensar qué palabras usarían vuestros compañeros o colaboradores, qué palabras usarían ellos para describir esta cultura, ¿vale? ¿Coinciden con la cultura que se comunica externamente? Es decir, lo que yo estoy pensando coincide con lo que mi compañera está pensando, ¿no? Entonces aquí hay que hacer esta distinción, ¿no? Entre la real y lo que se supone que estamos o que queremos dar a ver el mundo, ¿no? Por ejemplo, una empresa puede declarar, pues bueno, que su valor es la innovación, ¿no? Pero si en la práctica después castiga el error, no permite la experimentación, eh, pues bueno, no refuerza pues el aporte de ideas, bueno, se sigue demasiado por unas directrices demasiado cerradas, los procedimientos un poco flexibles, pues bueno, esta innovación de la que estamos hablando, al fin y al cabo se queda en papel, ¿no? No es lo que después un trabajador de la empresa va a vivir, ¿vale? Detectar esta brecha es clave, ¿vale? Para definir un poquito el perfil cultural que realmente encaja y así evitamos falsas expectativas, al fin y al cabo. Ahora vamos a hablar un poquito, pues bueno,
detectar el culture fit en una entrevista, ¿no? Que es lo que nosotros aquí en Ayanet nos dedicamos, ¿no? A la selección. Entonces, pues bueno, nos dedicamos un poquito a detectar este tipo de cosas. Entonces, vamos a lo práctico. ¿Cómo valoramos el encaje cultural, ¿no? En un proceso de selección? Antes de publicar la oferta, hay que definir bien los valores y comportamientos que encajan con el puesto y el equipo con el que va a trabajar, ¿vale? O las personas, ¿no? Con las que va a trabajar. ¿Qué tipo de persona funcionaría realmente aquí? ¿No? Eh, Durante la entrevista, pues bueno, se pueden usar preguntas situacionales y de comportamiento, ¿no? Pues bueno, por ejemplo, os voy a dar unas pocas pues cuéntame una ocasión en la que a nivel ético, ¿no? Tuviste que tomar una decisión difícil en el trabajo. Pues bueno, si el candidato es honesto, pues bueno, os va a decir pues, una situación en la que, bueno, pues tuvo que tomar una decisión difícil y ahí pues, nos va a dar un poquito esa mira, ¿no? Por dónde puede tirar, ¿no? Después, otra, describe un error que cometiste, cómo lo gestionaste y qué aprendiste de ello, ¿vale? O dame un ejemplo de cuando tuviste que aprender algo nuevo en poco tiempo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor una empresa que lleve unos ritmos de trabajo muy altos, pues a lo mejor le interesa especialmente hacer este tipo de planteamiento, ¿no? Oye, o alguien que tiene que ponerse las pilas rápido porque va a sustituir una baja por maternidad, por ejemplo. Entonces tiene que pillar el ritmo muy rápido, ¿vale? Después, otra. Háblame de un conflicto en tu equipo. Eh, ¿Cuál fue tu papel, ¿no? En este conflicto y cómo lo solucionaste? ¿A quién recurriste? ¿Con quién lo hablaste? Entonces, este tipo de preguntas revelan un poco pues, actitudes, valores y forma de, pues, bueno, de reaccionar ante situaciones reales que haya tenido en otras empresas, ¿no? Y puede dar un poquito esa visión de pájaro de, bueno, puede encajar este candidato con mi empresa o con este puesto o en este equipo, ¿no? Además, pues bueno, hay que validar esas percepciones. Es decir, comparte tu impresión con el equipo o responsables del área y tras la incorporación, pues bueno, hay que realizar un seguimiento durante los primeros meses, ¿no? Para comprobar que efectivamente esta persona encaja, ¿no? Entonces, un poquito aquí lo que sale aquí en la presentación, aquí a modo esquema, pues bueno, hay que revisar un poquito la cultura, ¿no? Los valores de la empresa, identificar cuáles son los rasgos culturales, ¿no? Que identifican a mi empresa. Después, pues, valores y comportamientos, ¿no? Solicita, o sea, en lo que hemos hablado ahora, ¿no? Situaciones específicas que haya demostrado el candidato para ver si está alineado, ¿no? Después, pues bueno, hay que preguntar también cómo se adapta a los cambios, en este sentido, adaptabilidad, ¿no? Cómo se adapta a los cambios a través de ejemplos prácticos, ¿no? Como hemos hablado ahora también. Después, lo que hemos hablado, investigar un poquito la experiencia del candidato trabajando en equipos, ¿no? Esto, pues, bueno, se puede hacer obviamente una vez incorporado o, bueno, también, sobre todo en el proceso de selección, ¿no? De preguntar, pues, por ejemplo, no solo a nivel de encaje cultural, sino qué tipo de equipos ha llevado o con qué equipos ha estado colaborando, si eran con muchas personas, con pocas, había mucha jerarquía, ¿no? ¿Era una empresa más grande, era una multinacional o era una empresa más familiar? Pues bueno, todo esto se puede ver un poquito antes del proceso de selección y después, por supuesto, hay que bueno, hacer un seguimiento, ¿no? Eh, de la cultura y los valores, ¿vale? Un poquito también reflexionando sobre las respuestas que nos ha dado el candidato, ¿no? En este sentido. Ahora me gustaría hablar un poquito, pues a lo mejor de estas señales, bueno, claras, iba a decir claras, pero bueno, a veces no son tan claras, ¿vale? Eh, Normalmente en las entrevistas o en los procesos de selección, tanto los candidatos como empresas queremos siempre dar esa buena impresión, ¿no? Entonces, pues bueno, hay veces que es complicado ver estas alertas, ¿no? Pero bueno, una herramienta práctica de la que me gustaría hablar es un poquito, hay una cosa que se llama el semáforo cultural, ¿no? Entonces, tenemos como lo rojo y lo verde. Entonces, señales de alerta, rojo. Pues bueno, estoy hablando a la hora de hablar con el candidato, por ejemplo, ¿no? Durante el transcurso de la entrevista, habla mal o critica duramente a equipos o jefes anteriores, ¿no? Lo típico, que no hay que hablar mal de los ex, pues aquí igual, ¿vale? Es decir,
si habla mal, critica, parece que siempre ha sido, pues bueno, siempre ha sido culpa de otros y demás, no hace esa introspección hacia adentro, bueno, esto puede ser una señal de alerta, ¿no? También otra señal de alerta. Se enfoca, que esto nos pasa mucho aquí en Ayanet, ¿no? Que hacemos pues, un montón de procesos de selección y el candidato se enfoca únicamente en el salario o beneficios económicos. Es decir, si el candidato se cambia por dinero, se irá por dinero. Entonces, de esto se trata, ¿no? De que haya un encaje con la cultura de la empresa, ¿vale? Entonces, esto es una señal de alerta también. Si lo único que le está motivando es el salario o mejoras de horario y demás, mm, eh, aquí no va a haber match, ¿vale? Es una señal de alerta también. Otra señal de alerta, muestra poca autocrítica o incapacidad para asumir errores. Esto, bueno, viene un poquito en correlación con lo que comentaba antes de que habla mal anteriormente de equipos o jefes anteriores sin hacer esta introspección, ¿no? No tiene esa capacidad autocrítica o de decir, pues sí, cometí un error o salí de esta empresa por esto, en fin. No tienen esa capacidad de mirar hacia adentro y decir, pues mira, sí, aquí he cometido errores y no lo asumen, ¿no? Y después también otra señal de alerta, ¿no? Que me gustaría comentar es que se resiste al cambio o muestra demasiada rigidez en su forma de trabajar, ¿vale? Esto también puede ser una señal de alerta de, pues bueno, típica persona que como los caballos que van con esto aquí y no ve más allá, ¿vale? Pues esto también puede ser una señal de alerta a la hora de, "Uf, a lo mejor no encaja aquí, ¿vale? Después, estábamos hablando del semáforo, ¿no? Luz roja, ya lo hemos visto. Las señales de alerta, eh, pues vamos a ver ahora un poquito señales positivas, ¿no? De ver un poquito, oye, esto es una green flag, ¿vale? Pues por ejemplo, durante el proceso, pues muestra interés genuino por el día a día, ¿no? Pregunta, oye, ¿cómo va a ser mi día a día, ¿no? Aquí en la empresa, ¿qué es lo que voy a hacer? Y sobre todo, pregunta sobre las personas con las que va a trabajar, ¿no? Eso significa que, pues, que, que le motiva sobre todo el saber cómo va a ser el clima interno, con quién va a estar tú a tú, ¿no? Trabajando. Después también otra señal muy positiva, pregunta, que bueno, pues, para eso estamos aquí en este webinar, ¿no? Pregunta por la misión, visión y propósito de la empresa. Esto sí que es verdad que, por lo menos en mi experiencia personal, como, pues bueno, como consultor de selección, no lo preguntan mucho, ¿vale? Os debo decir. Pero la persona que lo pregunta normalmente suele avanzar en los procesos, ¿no? Porque si a nivel técnico encaja también, ¿no? Pero esto es una muy buena pregunta, ¿vale? Si el candidato pregunta por, oye, la empresa hacia dónde va, ¿no? ¿Qué propósito tiene? ¿Cuál es su visión? Esto es muy, muy, muy positivo, ¿vale? También demuestra humildad, ganas de aprender y sobre todo de aportar también, ¿no? Dependiendo un poquito de la experiencia, si es un perfil más junior, pues, pues por supuesto se va a centrar más en que, hoy que tiene ganas de aprender, de montarse al carro, ¿no? A lo mejor un perfil a lo mejor más senior, pues te va a decir, pues no, tengo ganas de aportar la experiencia. No quiere decir que un senior no pueda aprender, ¿vale? Pero normalmente los perfiles, pues bueno, sobre todo se centran en lo que pueden aportar y entonces, pues bueno, si el candidato demuestra humildad y ganas de aprender y aportar, pues bueno, es una pedazo de green flag, ¿no? Y después, pues bueno, por supuesto, comparte, o sea, sus propios valores son compatibles con los del equipo, ¿no? Pues como pues puede ser la colaboración, la responsabilidad o como hemos hablado antes, pues una empresa innovadora y es una persona, o sea, una empresa innovadora y es una persona que bueno, también le gusta mucho la innovación, es creativa y demás, pues bueno, ahí va a haber un match, ¿no? De encaje cultural, ¿no? Entonces, o de culture fit, pues aquí lo tendremos también, ¿vale? Entonces, pues bueno, os voy a trasladar un poco ahora un par de ejemplos reales, ¿no? De lo que hemos tenido aquí, ¿no? El primer caso, por ejemplo. Obviamente no voy a decir nombres ni nada, simplemente un poquito a nivel general, pero un perfil comercial, ¿no? Que a nivel técnico, a nivel de ventas, a nivel, pues eso, a nivel de cifras, ¿no? A nivel de experiencia, brillante, ¿vale? Pero súper orientado a mis comisiones, a cumplir mis objetivos, mis KPIs, ¿no? A resultados individuales, ¿no? Al fin y al cabo. Fue contratado en un equipo, pues en una empresa que a lo mejor puede ser un poquito más familiar, que valora
mucho más el trabajo colaborativo, que valora mucho más esa comunicación, ese remar juntos ¿vale? Hacia, pues bueno, esta línea de producto, este sector de clientes. Pues bueno, a los 4 meses la persona pidió la baja y hubo rotación porque no se sintió cómoda en ese entorno. A esto, por supuesto, hay que añadir la tensión, toda la tensión e incomodidad por ambas partes, ¿no? Hasta el desenlace. O sea, desde el candidato que está viendo que no y la empresa que tampoco está viendo que encaje, ¿no? Después, otro caso, ¿no? También así práctico. Una persona junior, ¿no? Dentro del ámbito. Bueno, o sea, este caso, pues me gustaría anteponerlo, ¿no? Al que os acabo de decir, pues un poquito, pues la otra cara de la moneda. Una persona junior dentro del ámbito administrativo contable, ¿vale? Con poca experiencia técnica, pero fue seleccionada por su alineación con la cultura de aprendizaje y crecimiento que había en la empresa en ese momento, ¿no? Aunque es verdad que tardó un poquito más en coger esa velocidad, se adaptó bastante rápido, aprendió y en un año fue promovida a un rol de mayor responsabilidad, ¿no? Eh, la diferencia aquí, pues, no estuvo en el currículum, sino en el encaje cultural que estamos hablando, ¿no? Que facilitó, pues, esa integración y ese desarrollo, ¿vale? Aquí en Ayanet, bueno, damos especial importancia a este aspecto en todos nuestros procesos de selección, ¿vale? Para asegurarnos que hay un match real entre el candidato y la empresa. Y esto os lo comento porque no solo como empresas, es decir, que nos interesa siempre tener en nuestro equipo, pues, el mejor talento y que encaje con nuestros valores, pero también lo comento como posibles candidatos que todos somos de cara a trabajar en otra empresa, ¿no? Eh, Hay veces que, pues, el candidato, como he dicho en los dos casos anteriores, a lo mejor un candidato que a nivel técnico no puede ser tan bueno, si encaja mejor pues, a nivel cultural, a nivel personal, con los valores y la cultura de la empresa, pues vas a seguir adelante en contraposición con otro candidato que a lo mejor no va a tener ese match con la empresa y sin embargo, pues a nivel técnico o a nivel de currículum, pues ostras, es todo lo que le he pedido, ¿no? Pero no va a haber ese encaje, ¿no? Entonces, también quería nombrarlo porque si estáis en un proceso, pues que sepáis también que a lo mejor, ojo, pues he leído lo que están pidiendo de la oferta y o sea, soy yo literalmente, pero me dicen que han avanzado con otra candidatura. Pues no nos lo tenemos a lo personal porque a lo mejor esa persona, a pesar de ser técnicamente peor, y digo peor entre comillas, encaja mucho mejor con la empresa. Entonces, es un favor, ¿no? En el sentido de hacer una buena selección para la persona que no acaba avanzando y para la persona que avanza, ¿vale? En el proceso. Entonces, ahora voy a hablar un poquito de cómo trabajar, pues bueno, un poquito así por encima, ¿eh? El culture fit en tu organización, ¿vale? En tu empresa. No basta medirlo solo en selección. Hay que trabajar la cultura y hacerla visible. Como he dicho antes, no me vale una presentación corporativa y si después en un post de LinkedIn mi cultura es esta, no, hay que hacerlo tangible esto, ¿vale? Entonces, para hacerlo visible y tangible, hay que definir y comunicar claramente los valores reales, ¿vale? De nuestra empresa. Eh, Formar a los responsables de contratación en cómo detectar este encaje cultural, ¿no? Y después, por supuesto, pues, impulsar la cultura con acciones diarias, reconocimiento de comportamientos alineados con nuestra cultura, ¿no? Empresarial. También, por supuesto, hay que asegurarse de que la cultura evolucione y se adapte, ¿vale? Pero siempre con coherencia y sentido. Es decir, ostras, que he hecho, pues imagínate, he hecho una pequeña encuesta interna y me ha salido el factor de la innovación muy bajito. Venga, hay que moverse para sacar la innovación adelante. No, siempre con coherencia desde el core de nuestro negocio, ¿vale? Y después, por supuesto, seguimiento de la satisfacción y compromiso de los empleados, bueno, para detectar estas posibles desconexiones, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo las empresas son entes que cambian y evolucionan igual que las personas. Entonces hay que hacer este seguimiento para, pues bueno,
para detectar estas desconexiones, ¿no? También hay, por supuesto, hay que asegurarse, eh, como he dicho ahora, que la cultura evoluciona, ¿no? Y se adapta, ¿vale? Em, bueno, ahora me gustaría ver un poquito qué es lo que, bueno, qué se puede hacer ahora, ¿no? ¿Qué podéis empezar a hacer para aplicar el Culture Fit desde ya, ¿no? Entonces, os voy a proponer pues una checklist, ¿vale? De cosas. Entonces, lo primero, ¿tenemos clara la cultura real de nuestra empresa? Y fijaos que digo real, no digo cultura. Como he dicho al principio, hay que diferenciar entre la cultura real y la que queremos hacer ver a al mundo, ¿vale? Nuestra cultura real, ¿cuál es? ¿Vale? Eh, ¿Sabes qué comportamientos y valores encajan o no en tus equipos? Segunda pregunta de la checklist, ¿vale? Otra, ¿incluyes preguntas y métodos para evaluar el encaje cultural en tus entrevistas? ¿Vale? Esto, bueno, esta pregunta en particular, bueno, pues si habéis tomado nota bueno, posibles preguntas que podemos dar a un candidato para ver un poquito cuál es su encaje cultural, ¿no? Pues aquí estaría, ¿no? Incluir este tipo de preguntas o procesos o métodos para evaluar el encaje cultural en las entrevistas, ¿vale? Porque sí, a nivel técnico tiene que encajar, tiene que tener experiencia, pero no nos vale de nada, como hemos estado hablando, que entre un candidato que a nivel técnico sea increíble y después se me vaya después de haber invertido en él, ¿no? Y después, ¿están alineados los hiring managers y responsables con esta visión de la empresa? Esto es especialmente importante porque al fin y al cabo ellos van a después transmitir esta cultura o sea, no solo a las personas que contratan, sino a las personas responsables de otros equipos. Entonces, es una manera de apalancarse, ¿no? Si estas personas tienen clara la visión de la empresa y les hacemos partícipes de ella, después lo van a compartir con sus equipos, ¿no? Entonces, bueno, pues, es un ejemplo tonto, ¿no? Pero no voy a tener que sentarme con todos los empleados, ¿vale? Pues a lo mejor con los hiring managers, con los responsables y demás. A ver, ¿dónde tenemos esto en el chat? Que terminéis bien la charla. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego. Vale. Pues eso. Recapitulo un poquito la checklist, ¿vale? Para que lo tengáis claro otra vez. Las 4 preguntas. ¿Tenemos clara la cultura real de la empresa? La real, no la que estamos diciendo que es, la real, la que hay. ¿Sabes qué comportamientos y valores encajan o no en tus equipos? Siguiente, ¿incluyes preguntas y métodos para evaluar el encaje cultural en tus entrevistas? Esto sería como el primer filtro, ¿no? De la persona nueva que va a entrar a la empresa, primer filtro. Y después, ¿están alineados los hiring managers o los encargados de selección y responsables con esta visión? Esto es importante porque, lo dicho, estas personas van a compartir después esta visión con el resto de sus equipos, ¿vale? Si la respuesta a estas preguntas es sí, enhorabuena. Si no, hay que empezar a trabajar en ello porque esto al fin y al cabo es una inversión estratégica que puede mejorar, por supuesto, el rendimiento, retención y clima laboral. O sea, haciendo que la empresa crezca y sea todo mucho más orgánico y, bueno, que todo vaya hacia adelante, ¿no? Al fin y al cabo, ¿vale? Entonces, bueno, poquito más. Para finalizar, ¿no? Este webinar, breve pero intenso, os animo a no subestimar el culture fit o encaje cultural, ¿vale? Em, no es una moda, ni es un capricho, ni es un criterio, o sea, ni es algo que se nos haya ocurrido hablar, es algo que vemos día a día en los procesos de selección y es algo que cada vez se tiene más en cuenta, creo, por nuestra experiencia aquí, que cada vez las empresas lo tienen más en cuenta esto, pero hay que seguir trabajando en ello, ¿no? Es un criterio estratégico fundamental, ¿vale? Para el éxito de la empresa. No solo para nuevas incorporaciones, sino para detectar gente que a lo mejor lleva toda la vida en la empresa y bueno, digo toda la vida, pero que lleva bastante tiempo, ¿no? Y detectamos que no está encajado con nuestros valores, ¿vale? Entonces, desde aquí, desde Ayanel Recursos Humanos, bueno,
ya sabéis, estaremos encantados de acompañaros en este camino para integrar esta dimensión, ¿no? en vuestros procesos de selección y de gestión de talento, ¿vale? Por supuesto, nosotros en nuestros procesos de selección para otras empresas lo tenemos muy en cuenta. Es una parte que nosotros, bueno, somos todos psicólogos y en la entrevista damos mucho valor a esta parte motivacional, a esta parte de valores, a esta parte de, oye, vale, me puedes encajar, ¿no? Que por eso te estoy entrevistando, pero a ver si vas a encajar con la empresa o no, ¿vale? Porque si no, no vas a avanzar en el proceso, ¿vale? Entonces, bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Y bueno, ahora, si queréis, podéis hacer, pues bueno, alguna pregunta o compartir alguna experiencia, ¿no? Que a lo mejor os ha tocado de cerca de este estilo, en este sentido, por el chat o activando el micrófono. Y bueno, y si queréis podemos hablar un rato sobre esto. Si tenéis alguna pregunta o dudas, pues eso, aquí estoy para lo que queráis ahora unos minutitos. Y si no es el momento, pues no pasa nada. Pero bueno, recordad trabajar siempre el encaje cultural, porque puede ser un gran valor diferencial, para vuestra organización. Entonces, si hay alguna preguntita o algo que queréis compartir de pues, alguna experiencia cercana que hayáis vivido, no, pues, hablad ahora o callad para siempre. Como... Aquí. Vale. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta. Bueno, espero haber sido, espero haber sido claro y ameno en la medida de lo posible, siendo las horas que son. Y lo dicho, si queréis trabajar en este aspecto, pues desde Dayan estaremos encantados de trabajar con vosotros, ¿vale? Así que nada, buenas tardes y estamos en contacto. Hasta luego.